Buenas noches. Andamos metidos en una vorágine de informaciones sobre el coronavirus, los presupuestos generales de Estado, la recuperación económica, la aprobación y derogación de leyes. Todo eso es muy importante y lo tratamos habitualmente. También lo haremos en este programa. Pero la reflexión de hoy va dedicada a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Mañana es su Día Internacional. Dedicada a ellos, pero destinada a los poderes públicos en concreto y a toda la sociedad en general, para que reconozcamos todos sus derechos, a vivir, a una atención sociosanitaria adecuada, a estudiar, a trabajar, a relacionarse, a divertirse, en definitiva, a disfrutar de una vida digna y plena, atendiendo a todas sus posibilidades y capacidades, que son enormes y nos enriquecen a todos. Bienvenidos al programa de este jueves, en el que ya casi acercándonos, todavía no a la Navidad, que están cerquita, pero sí a un puente amplio, el de la semana que viene. Y vamos a analizar la actualidad, esa a la que yo me refería en ese comentario que han escuchado ustedes. Lo vamos a hacer con Francisco Javier López, politólogo. Bienvenido, Francisco Javier. Muy buenas noches. Encantado. Igualmente. Hay mucho que analizar, ¿no?, desde el punto de vista político. Sí, nos queda un final de año todavía, yo creo, con algún que otro sobresalto. ¿Sí? Sí, Bueno. alguna cosilla tendremos. Javier Adán, periodista, no está de acuerdo, cree que no va a haber sobresaltos. Creo que va a haber eso, más que sobresalto. Sí. Sí, no, bueno, en algunas cosas probablemente sí, del ámbito político. En el económico, por suerte, bueno, pues parece que tenemos una buena tendencia, ¿no? Especialmente en el empleo. Lo de los datos de hoy ha sido fabuloso, y en la región de Murcia especialmente. Y entonces, pues bueno, pues creo que esa parte es muy positiva. Lo otro, la contaminación política que pueda haber sobre esos datos es lo que nos puede preocupar. ¿Datos económicos a pesar de la actuación política? Pues en algunos casos podríamos decir que sí, porque dices, si está funcionando bien la reforma laboral, ¿para qué hacer una contrarreforma laboral en los términos en los que se han expuesto en algunas mesas? Es decir, cambiarlo todo. Si es cambiarlo todo para que nada cambie, déjalo como está. Ya veremos a ver en qué queda, porque las espadas están en todo lo alto, ¿eh? Pablo Lesa, bienvenido, un placer contar contigo. Un placer, Antonio, estar aquí, además acompañado de estos ínclitos y maravillosos contertulios y amigos, Francisco Javier y Javier. Y la verdad que son momentos, por una parte, de incertidumbre y de esperanza. Esperanza porque la economía española, en lo que se refiere al empleo, está tirando. Sin embargo, como refleja uno tras otro los informes emitidos por las organizaciones de referencia internacional en el ámbito económico, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, España no crece como se esperaba el gobierno, ni crece como debería, solo crece un 4,3% se prevé. Eso significa que, a pesar de que no estamos creciendo fuerte, sí estamos creando empleo, como dice Javier, para que entonces tocar algo que funciona bien, en este caso la ley laboral. Y por otra parte, obviamente, hay mucha incertidumbre debido al auge de la COVID en el norte de Europa, cosa que es dramático, que podía echar por tierra toda esta mejora económica en el continente y, obviamente, esta nueva y muy temida variante Omicron del COVID, que no sabemos muy bien exactamente lo terrible que pueda o no ser al momento actual. Francisco Javier, continuamente se plantea por parte del gobierno, se anuncia, se filtran muchas veces, ¿no?, poner encima de la mesa leyes o derogar leyes que ya hay. Yo estoy hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana, hay un debate ahí abierto, la Ley de Memoria Histórica, la Ley Audiovisual, la reforma laboral, y en todas ellas se repite una circunstancia. Me gustaría conocer vuestra opinión. Por una parte, da una sensación de tensión interna, como que el gobierno no va a una en esas leyes, como que el Partido Socialista tiene una posición, dice Pedro Sánchez, socialdemócrata, lo ha dicho en su congreso, tiene una posición. Unidas Podemos tiene otra posición distinta y se visualiza en las declaraciones de los propios ministros, ¿no?, ese enfrentamiento. Luego aparece algún partido minoritario forzando situaciones y luego al final no sabe uno en qué queda, si realmente hay derogaciones, puntos, reformas, contrarreformas, si se toca el fondo o al final es todo una apariencia para ver quién queda mejor ante la opinión pública.
pero se está repitiendo en todas las propuestas exactamente igual. ¿Qué hay de fondo y qué hay de forma? No sé si recordáis en los años 90, en el primer gobierno de Aznar, al profesor Barea, era el director, creo, de la Oficina Económica de Moncloa, que era el especialista en enviar globos sonda. Cada vez que concedía una entrevista, la liaba, que era simplemente para testear cómo iba la opinión pública sobre algún tema que el gobierno quería tocar, sobre todo en el ámbito económico. Ahora estamos viendo que cada uno de los dos partidos que forman parte de la coalición de gobierno también nos van lanzando como muchos globos sonda, pero no para ver la reacción de la sociedad. Ellos yo creo que tienen muy claro que la sociedad, no sé por qué, ese clima de concordia y de bien hacer, como en el Congreso de los Diputados ayer, está roto, y obviamente hay posicionamientos completamente extremos, pero entre los votantes del PSOE y de Podemos vamos viendo cómo van lanzando el PSOE por un lado, Podemos por otro, algún tipo de sonda para ver cómo reacciona el otro partido. Y al final, para hacer la parte contratante del contrato de los hermanos Marx, para dejar las cosas prácticamente como están, porque con la ley de memoria histórica le dan una vuelta de tuerca, le vuelven a dar 2 vueltas para atrás, otra tal, y tampoco le supone grandes cambios respecto a lo que ya existía. Con lo cual estamos viendo simplemente como un tira y afloja para ver quién se posiciona o tiene la posición de mayor poder dentro del Ejecutivo. Hoy, por ejemplo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, en un símil pareciéndose a Ada Colau, hoy dice que ella ya vislumbró lo que iba a pasar con el COVID 3 semanas antes del 8M. Joder, por no haber ido a la manifestación o haberla desconvocado. Es decir, vamos constantemente, estamos en una competición del y yo más, yo quiero más memoria histórica, yo quiero más reforma laboral. ¿Qué puntos de la reforma laboral quieren exactamente derogar? Porque los ERTEs era el peor de los elementos que había, eso había que tal. Cuando vino toda la crisis de la pandemia, se vanagloriaban de que teníamos una herramienta como eran los ERTEs que permitían flexibilizar el mercado laboral de alguna manera, y lo estamos viendo lo efectivo que son, porque, ojo, esta recuperación del empleo viene también porque se destruyó durante el año pasado, durante el último año y medio, se ha destruido mucho empleo, y un mecanismo como el de los ERTEs ha permitido que la gente no se quedase en la calle totalmente, y ahora se está reincorporando poco a poco al mercado laboral. Dicho todo esto, ni ellos mismos saben lo que quieren. Están más pensando en una clave electoral y a tenor de las decisiones que van tomando, es que ni en los presupuestos generales del Estado, es que te regalo a ti el 6% de la cuota de Netflix en catalán, cuando sabes que ni siquiera se puede. Es decir, es que... ¿Qué te parece? ¿Hasta cuánto te da esa impresión también de que se está repitiendo en la misma estrategia o percepción? Que es el primer gobierno de coalición. Entonces es la primera vez que tenemos esta fórmula en España y bueno, pues es compleja, ¿no? En otros países hemos visto que estas fórmulas pues también traen aquella cosa de incertidumbre en la toma de decisiones. En Francia, por eso, no sé si fue en la Quinta República, tomaron la decisión de decir, oye, una segunda vuelta para que claramente se decida entre 2 partidos. Aquí lo que se hace es eso, de otra perspectiva, pues que haya una amalgama de partidos, en este caso 2, pero con apoyos externos. Y claro, todo eso hace que cada uno tensione y además que intente demostrar que su valía dentro del gobierno, en el caso de Podemos, es claro con Yolanda Díaz, decir, oye, que todo lo del asunto de las mejoras para los trabajadores lo estamos llevando desde Podemos a cabo, ¿no? Sí que es cierto que llegan a un límite en el que hablábamos con respecto a los datos, son buenos datos. ¿Por qué cambiar aquello que está funcionando bien? Porque lo más lesivo de la reforma laboral, que yo creo que casi nadie puso dudas en que había que cambiarlo, por ejemplo, que los trabajadores no pudiesen ser despedidos cuando estaban enfermos. Bueno, pues eso ya se eliminó de la reforma laboral porque era un elemento muy duro, pero el resto, ahora mismo ha crecido en estos datos, ha crecido el empleo fijo, o sea, las contrataciones indefinidas han crecido además de manera sustancial. Entonces,
Entonces dices, no estamos en el escenario en el que, por ejemplo, a la patronal se la ponga en una situación de quebranto en cuanto a que en España, por esas circunstancias que tenemos de nuestra estructura económica, en cuanto a servicios y en cuanto a hostelería, que es una parte importante del empleo, que ha crecido además en esta ocasión bastante, pues resulta que dices, hombre, como no haya contratos temporales, es que ¿cómo vas a afrontar, por ejemplo, la rebaja, la temporada de Navidad, ¿no? Y las posteriores rebajas? Y en el campo, pues no digamos, porque sí que se quiere hacer alguna excepción ahí en el campo, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. Es decir, modificar por modificar es lo que no sabemos muy bien si son esos globos sonda, es decir, oye, parece que estamos haciendo algo y luego en realidad no estamos haciendo tanto. Sí que nos sirve la coyuntura económica internacional, en este caso a favor, y sobre todo el esfuerzo de tanto trabajadores como, por supuesto, empresarios. Entonces, en ese ámbito laboral, desnoto que usted más, pero sí que tienen que sacar cada uno por la cosa de luchar para los suyos y reflejar que están haciendo algo. Si fuésemos a ver el resto de las leyes, que las analizaremos, pues yo creo que también hay un tanto de situación similar, ¿no? Sí que se da ese conflicto, genera un tanto de inestabilidad, pero luego, menos mal, que todas las mañanas nos levantamos, seguimos trabajando y las cosas van para adelante, ¿eh? No, evidentemente, conforme vaya acercándose el periodo electoral, periodos electorales, conforme vayamos acercándonos a 2023, vamos a ver cómo el partido pequeño en una coalición ese está en el abecedario de la política, o bien se deja absorber, de alguna manera se deja consumir y simbiotizar. Eso pasó en Alemania, donde la CDU se comió al Partido Socialista cuando gobernaron en coalición. Pues al final lo que busca Podemos dentro del gobierno es obviamente crear un perfil propio. ¿Y cómo lo haces? Haciendo ruido, generando una disputa a veces un tanto artificial, obviamente aireándola a los medios, contaminando el entorno informativo para que parezca que ese partido está más vigilante de los derechos de sus votantes naturales, de forma que no se le vayan a huir, no vayan a fugarse al PSOE. Y en eso Yolanda Díaz es una gran maestra, porque la hemos visto por la mañana decir, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral, que la iba a abolir, que la iban a mutilar y que la iban además a llevar al cadalso y colgarla de ahí, y por la noche decir tranquilamente que le iban a modernizar, y no pasó absolutamente nada. Y evidentemente al final lo que va a suceder con esa reforma laboral es una simple toqueteo plástico sin tocar el fondo, como por ejemplo encarecer el despido u otras cosas clave de esa ley. Entonces vemos ese aspecto. También lo vemos a la derecha. Vemos cómo en Andalucía Vox también quiere adquirir un perfil propio que le permita, sobre todo, o cree Vox que puede hacerlo, tragarse él y no el PP a los elementos, al naufragio de Ciudadanos. Y por eso Vox hemos visto cómo se ha separado y no ha apoyado los presupuestos en Andalucía y va buscando también un perfil propio y un adelanto electoral, que precisamente el señor Bonilla, que es el presidente, aunque las encuestas actualmente le dan una clara victoria, no se fía, porque realmente quien quiere ese adelanto electoral a un año vista es ex-Vox. Y luego hay una serie de leyes. Este gobierno pues está intentando llevar una ingente actividad legislativa y es verdad que son leyes importantes las que tú has citado, Antonio, unas más que otras, evidentemente, la ley audiovisual, la ley de seguridad ciudadana. Ahí lo que ha hecho el gobierno en la ley de seguridad ciudadana, es verdad que hay muchos penalistas y abogados y personas sensatas que opinan que esta reforma, que no tampoco abolición de la ley de 2015 aprobada por el PP, simplemente dulcifica y pone más en sintonía con la Constitución algunos aspectos que eran peliagudos, eran delicados. Por ejemplo, la identificación de indocumentados, también se ha hablado un poco de la presunción de veracidad de la gente, que la ley modificada lo defiende, o el uso de material antidisturbios que pueda causar daños graves, que se puede seguir utilizando, pero habrá que justificarlo según la coyuntura. Y luego hablamos, por ejemplo, de la ley de la reforma laboral, que ya se ha explayado Javier, y aquí hemos hablado anteriormente, y evidentemente son leyes importantes, pero ahí siempre Podemos va a intentar marcar su propio perfil, porque además Yolanda Díaz, a mí me sorprende que esta señora vaya a los mítines y la aclamen como presidenta. Yo no veo el camino por el que esta señora vaya a ser presidenta del gobierno, pero es verdad que es carismática, es inteligente, es tácticamente muy hábil y sabe muy bien cómo perfilar y mantener el rebaño, el pretil de Podemos activo y vivo. Rédito político, y eso al PSOE lo está viendo por el retrovisor. Es que yo creo que el PSOE no termina de ver realmente a Yolanda Díaz como una adversaria. La vamos a ver. A Yolanda Díaz como persona, con una valoración fuerte, sí, pero es que Yolanda Díaz lleva detrás una mochila cargada
que vaya mochila. Entonces, el PSOE yo creo que no se siente temeroso. Mientras que tenga a la ministra Belarra, mientras que tenga a un Echenique, mientras que tenga la tutela de Pablo Iglesias, a Irene Montero, Podemos no es un partido que pueda optar al gobierno. Es un partido excesivamente dogmatizado y muy, casi podríamos catalogarlo como un partido de clase, un partido de clase obrera que no rompe ahí. Yolanda Díaz va más allá, pero es que sus compañeros de viaje no la acompañan, ni mucho menos, con lo cual el PSOE yo creo que está más tranquilo, intenta, de hecho siempre tenemos un ministro de Consumo, Alberto Garzón, que es que nadie sabe para qué está, pero es que tenemos un ministro de Universidades que pasó de ser uno de los mejores sociólogos del mundo, referente a nivel internacional, y como ministro es un cero a la izquierda. Entonces, con esos compañeros que ya los tienes ahí, el PSOE puede estar muy tranquilo, por eso duerme Pedro Sánchez todas las noches y no como dijo, que no dormiría jamás teniendo a Podemos en su gobierno. Entonces yo creo que en ese sentido está tranquilo. Y además la oposición tampoco, pese a que las encuestas dan un avance bestial del Partido Popular, ahora mismo estamos hablando que la media sitúa al Partido Popular ya entre los 125, 130 escaños y al PSOE de 100 hacia 90. Pero esa fragmentación por el lado del centro derecha, fundamentalmente de la derecha, con Vox rondando siempre entre los 50 y los 60 escaños, y que parece que el entendimiento entre ambos no va a ser tampoco a futuro tan posible. Yo creo que ellos ven todavía que la legislatura puede alargarla y suponer un desgaste que haga que el Partido Popular no crezca tanto, obviamente amparándose en una recuperación económica que en el momento que se supone que la pandemia haya remitido, aunque parece que no remite nunca, porque ya vamos por la séptima ola, pero yo creo que lo fían todo a eso, y eso yo creo que se siente seguro en ese sentido. Más, yo creo que es que tú lo apuntabas también, que uno de los elementos claves yo creo que es que Pedro Sánchez lo tiene muy en cuenta, de que sus socios de gobierno y quienes le apoyan, así como le apoyaron en la moción de censura, lo que más miedo tienen es a unas nuevas elecciones en las que se pueda dar una alternativa por la derecha, en la que saben que entonces lo tienen perdido. Yo creo que por eso, por la ley del audiovisual, pues se ha quedado claro encima de la mesa, es decir, oye, pero vamos a ver, Esquerra Republicana, cuidado con amenazarme los presupuestos en el Senado, cuidado con amenazarme, porque al fin y al cabo, ¿qué vais a hacer? ¿Bloquearlos? ¿Que tengamos que ir a elecciones? Si vamos a elecciones, estaros preparados, porque si gana la coalición que imprevisible entre el Partido Popular y Vox, pues vosotros olvidaros de todas vuestras prebendas y de todo lo que estáis consiguiendo, porque al fin y al cabo están consiguiendo cosas, ¿no? Entre otras cosas, una estabilidad en Cataluña, cosa que no habíamos visto en los momentos anteriores, ¿no? Tiene desaparecido a toda su posición allí, y siempre con la opción, además, tiene un botón nuclear en Cataluña importante, que sería decir, oye, que me dan los datos como para decir nueva coalición de gobierno con el Partido Socialista de Cataluña, porque los datos daban desde el principio. Es decir, que todos esos elementos políticos, de política pura y dura, alrededor, yo creo que Pedro Sánchez lo tiene muy bien calibrado y se puede permitir todas estas cosas de momento. En cualquier caso, Javier, esa chulería, permítame la expresión, pero que es así, de rufián, cuando dice, en el Congreso dice, o nos dan el 6% o que se atengan a las consecuencias. Ese tipo de Bien, pues unas actitud, manifestaciones para los medios de comunicación, además de Madrid, por decirlo así, pero luego ya sabemos, pero claro, en clave interna más que otra cosa, pues para que no me repiquen mucho, pero que luego por otro lado lo que se veía claramente es que ni siquiera él sabía que la legislación europea no le amparaba en eso. Es decir, los que habían negociado esa ley, pues resulta que sí que parece ser los interlocutores del Partido Socialista, de Esquerra Republicana, sí que sabían que eso era así. El que no se había enterado era él. Otra cosa es que tenga que hacer esas manifestaciones, que tenga que salir así. Repercusión 3 días después. Ninguna. Que ya veremos a ver. La postura de rufián, que ya que tú lo dices, yo recuerdo cuando Aznar tuvo una especie de interrogatorio en el Congreso,
Y Rufián, con mucho ardor, le recriminaba cosas y Aznar lo miró fijo y le dijo, pues usted para mí es simplemente un chulo. Así que en ese sentido, Antonio, no te preocupes, que ya Aznar lo catalogó. Por eso, porque tiene ese aporte, no tengo nada en contra de él, de Rufián, pero tiene ese aporte tan achulado, parece que lo que dice es como si fuese una declaración de guerra o un duelo en un western, ¿no? Pero al final, la fuerza de las cosas, el eje gravitacional de la legislatura y por lo que el PSOE una y otra vez en cualquier tipo de ley, y en estas leyes y en los presupuestos, que es la ley clave, consigue amarrar al final a 11 partidos, consigue todo ese grupúsculo de partidos desde Bildu, RC, PNV, que son los más serios, RC, PNV son los más serios, los demás, Teruel existe, Nueva Canaria, todo ese corpúsculo de partidos pequeñitos, al final los amarra a todos, a unos porque por su pequeñísimo peso, por ejemplo, Teruel existe, tiene un escaño, pues los puede comprar con muy poquito dinero, con unos decenas de millones de euros del presupuesto, pero a los otros, es que los otros saben, es decir, los grandes, los que tienen 13 diputados o tienen 7 PNV o ERC, saben que de ninguna forma pueden encontrarse un gobierno mejor que este. Entonces, la idea de que lo vayan a hacer caer es absurda por sí misma. Entonces, al final, aunque uno, en cosas, además, absurdas, por cuanto son imposibles de legislar a nivel nacional, efectivamente eso, que Netflix, HBO y Disney, tú las obligues a ofrecer un 6% de su contenido en gallego, en vasco y en catalán, como tú no puedes hacerlo porque esas empresas no tienen su sede en España, ni la política audiovisual de esas empresas se decide en España, y como además hay una directiva europea que dice que como se definen, quien decide los contenidos y en esos aspectos es la empresa, si no está dentro de Europa y no está dentro de España en este caso, al final eso afecta a Movistar, básicamente. O sea, Movistar sí que se vería afectada y tendría que ofrecer un 6% de contenidos en catalán, vasco gallego, vasco o catalán. Pero por lo demás, así que es un debate absurdo, porque por algo tan ridículo como, y nos parece ridículo por mucho énfasis que hagan en la lengua, yo creo que es mucho más el elemento simbólico debido a la sentencia del Tribunal Supremo de decir, queremos hacer valer de cualquier manera posible cuánto nos importa la lengua. Y incluso para tumbar unos presupuestos de 240.000 millones, yo te digo que incluso aunque tú no puedas legislar esto, si no me legislas que la lengua en las plataformas hay esa cuota en catalán, yo te los tumbo los presupuestos. Eso es absurdo. Con lo cual al final será todo reconducido. Por coger el ejemplo, este ejemplo concreto, dices, igual podrían tener hasta una cierta razón. No deja de ser el cumplir una normativa europea el que todas aquellas empresas dentro de los territorios pues que respeten esas lenguas que pertenecen a cada estado, ¿no? Si hablase, ayer escuchaba y me parecía muy interesante una reflexión que hacía alguien desde Cataluña diciendo, vamos a ver, la serie Borgen, todos no sé si conocéis la serie Borgen sobre política, que además refleja muy bien esa situación de inestabilidad de un gobierno, de coalición, pero con 5 partidos, todo eso, ¿no? Esa es una serie danesa. Esa serie danesa está realizada en danés, se emite en Netflix, ¿no? Y dices, ¿cuántos daneses hay que hablen danés? Pues en el entorno de los 5 millones, menos que catalanes. Dice, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre porque hay un Estado detrás, ¿no? Entonces, si podría ser razonable decir, oye, ¿por qué no...? Pero tendrían que negociar de una manera más suave, más cercana a todo. Es decir, que en España también tenemos una lengua que es el catalán y que podríamos aprovechar lo mismo que los daneses y lo mismo que tal, para que estas grandes multinacionales, que por cierto, el pero que yo les pongo a estas multinacionales, que siempre lo que hacen es pagar menos impuestos que el resto porque sus sedes están en territorios offshore, ¿no? En Luxemburgo. Y entonces dices, ¿por qué no vas por esa vía? Pero es que eso no tiene rédito electoral en Cataluña, y entonces ellos se tienen que poner como muy... Sí, muy, no, pues entonces os vamos a tumbar los presupuestos. Lo otro yo creo que es algo que puede construir, pero tiene poca rentabilidad, yo creo que política, y mientras que esa otra discusión de te estoy amenazando, parece que ser que sí. Entonces yo defendería quizás esa vía de que esas grandes compañías estén obligadas al menos a su titular, porque no deja de ser algo que pueda ser interesante para el resto de los españoles también, pero no cuando tú ves a Rufián es que te echa para atrás, es decir, ¿cómo le vas a apoyar? ¿Cómo le vas a apoyar? Igual que eso, el caso de Bildu, o sea, primero sale como globo sonda, porque es marcar perfil político para tus votantes. Sale este señor de Bildu, Otegi, los presos, ¿cómo no voy a votar los presupuestos? Los presos a las cárceles, y en el fondo, ¿qué es lo que ha negociado de verdad?
Ha negociado que la ETV3, la cadena vasca, se vea en Navarra y que se indemnice a los que han sufrido enfermedad de amianto en tal. Y no ha negociado otra cosa. Eso es lo que está en los papeles. Ya veremos con el vino de Rioja. La Rioja alavesa. Y con los 200 presos cada vez más cerquita de su casa. Una cuestión. Cuando se aprobaron los primeros presupuestos, el Partido Socialista yo creo que tuvo un coste el que necesitara del apoyo de Bildu, todos lo relacionamos con ETA, y con Esquerra Republicana de Cataluña, con un rufián, pues con esa bandera independentista radical permanente. Eso se produjo ahí y la oposición además lo aprovechó para hacerlo ver. Hizo de intermediación, yo creo, Pablo Iglesias ahí, como que era la persona que estaba en medio, ¿no?, para facilitar ese acercamiento, pero se produjo eso. ¿Se ha normalizado ahora, un año después, en estos presupuestos, tú crees? ¿Esos apoyos? ¿Se le da menos valor? ¿O sigue calando? ¿O depende de los territorios? No, vamos a ver. Si está, en cierta medida, sí está normalizado que este gobierno ha elegido unos socios preferentes y yo creo que ya se ve casi como normal que son sus compañeros de viaje. Es más, en el caso vasco parece que el socio preferente de este gobierno es Bildu frente al PNV. Dicen que es el PNV, pero luego... Sí, pero es que el PNV yo creo que el tractor de Aitor, cuando pasó por encima de Rajoy en la moción de censura, dejó de ser fiable también para el PSOE y ya el PSOE tampoco confía mucho que en un momento dado... El PNV es muy pragmático. Efectivamente, muy pragmático. Con lo cual yo creo que han visto que HB es bastante más fiable tenerlo como socio que el PNV. Y en ese caso se ha normalizado la situación, obviamente, para aquellos que no piensan y no comulgan con las ideas de Bildu. Hay gente que seguimos pensando que son los herederos de ETA y que son la misma ETA. Si me dejas hacer un paréntesis muy rápido, es que la jugada de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, en cuanto a sus socios preferentes en el País Vasco, también tiene ahí una derivada interesante en clave vasca. Claro. Y me refiero a lo siguiente: en territorios como Guipúzcoa, Bildu es la primera fuerza política. Y más aún, a día de hoy hay quien dice que tiene opciones de gobierno en las próximas elecciones, opciones de tener la lendakaricha, que se llama allí, la presidencia. Entonces, claro, si tú desde aquí, desde Madrid, lo que haces es rebajar el interés por el PNV y apoyar en realidad pues esas iniciativas que tienen repercusión mediática y tienen repercusión posteriormente electoral para Bildu, lo que pasa es que lo que estás haciendo es dejar en una posición de debilidad al PNV en su propio territorio. Y ojo, el Partido Socialista en el País Vasco es una de las primeras fuerzas siempre. De hecho, coalición de gobierno, sí, y ha sido tradicional coalición de gobierno con el PNV. Entonces quiero decir que eso, el juego, la jugada no solamente es en clave nacional, es también en clave allí interna. Es impensable que el Partido Socialista Vasco se aliase con Bildu en el País Vasco, ¿no? Eso sería un coste gravísimo en el resto de España. Esas cosas siempre hay que verlas después de que se producen las elecciones, el escenario electoral, y hace extraños, la política siempre hace extraños compañeros de cama, siempre se ha dicho eso y es cierto. La pesadilla de Bonilla, que sería que hubiese unas elecciones el año próximo en Andalucía y tener que hacer gobierno con Vox. Tampoco le apetece. Él prefiere estar con Ciudadanos, obviamente. Yo no creo que al Partido Socialista le apetezca pero una coalición con Bildu. Nunca habría un descalabro del PNV. No está eso en el ambiente para nada, más aún. Ahí es una fuerza muy valorada y la primera toda fuerza, la vida, ¿no? ahí, ¿no? Sí, pero que siempre ha habido ese juego entre el Partido Socialista y PNV. Otra cosa es que se abre ese nuevo escenario con Bildu y el reforzar, por decirlo así, en el territorio nacional a Bildu, que hace que suavices el discurso que ellos tienen allí, hace que algunas gentes próximas al PNV puedan dirigir su voto a Bildu. Y entonces el debilitar a tu socio allí, no destrozarlo, sino debilitarlo, no está mal. Siempre tienes una posición entonces preponderante tú. Un elemento ahí a estudiar. Que nos estén viendo, yo también estoy haciendo una reflexión ahora mismo con todo esto que estáis comentando, que uno dice, oye, pues los que gobiernan pues para poner propuestas a los ciudadanos, que sean beneficios, mejorar el día a día. Y estáis hablando de otra cosa, estáis hablando de la fontanería, de las estrategias, de lo que hay detrás. Política pura y dura. Estrategias electorales, porque que no tiene nada que ver con eso que puede percibir el ciudadano, bueno, que también, que se supone que
que es lo que le pedimos a los partidos y los políticos nos dicen. Por eso, pero eso también existe, todo lo que estás diciendo. Seguimos diciendo que nos satisface mucho, como vamos a ver. en la última vez que estuvimos aquí, hablando... decir que por las mañanas en Murcia, para entrar a Murcia y para salir de Murcia, hay colas de coches, porque la gente va a trabajar, estupendo. Mientras sea eso, que los políticos se entretengan en hacer política. Estamos hablando de que se ha negociado, se está negociando, se están aprobando los presupuestos, y estamos hablando de que para que el Partido Socialista y Podemos hayan conseguido en el Congreso, ahora en el Senado tienen que pasar también, pero para que hayan conseguido una coalición de otros 9 partidos pequeños, les han dado, es verdad que no les han dado miles de millones, tampoco hay que exagerar, de 240.000 millones de presupuesto, se ha dejado en las enmiendas, en la negociación en el Congreso se negociaron, aprobó, aceptó el Partido Socialista 232 enmiendas. Y se ha dejado en digamos, ¿cómo se dice cuando hay lotería? En estos premios pequeñitos, en pedrea se ha dejado 400 millones. No se ha dejado miles de millones, se ha dejado 400 millones. 100 para acá, 40 para allá, 70 para este. Y no le han apoyado, que eso también es importante señalarlo, Junts per Catalunya, el BNG tampoco le ha apoyado y Coalición Canaria, que tampoco le ha apoyado. Pero todos los demás partidos fuera de la derecha, de Vox, de PP, han apoyado en los presupuestos. Han sido en el Congreso 188 escaños y 55% de los diputados, con lo cual, de los partidos, perdón. Con lo cual, una mayoría comprándolo con pedrea o obviamente haciendo razonar a esos socios estratégicos, ERC, PNV, de que no le conviene un PP y que obviamente todo el mundo sabe que la línea roja sería que cayese el gobierno. Eso no... En una palabra, es que estoy un poco ahora mismo, ¿cuánto hay de estrategia en política y cuánto de conspiración? En una palabra. ¿Cuánto? Es una palabra. Es lo mismo, ¿no? La estrategia es conspiración. Sí, una palabra diferente. Son sinónimos. Fontanería. Sí, son sinónimos. Sí, es fontanería. La política sin fontanería no es nada. El problema es cuando el fontanero sale después y se pone a... Pero hay que reconocer que Pedro Sánchez, alguien que no tiene ningún complejo, como hemos visto, en decir una cosa, hacer la contraria, no pasa nada. O sea, él se sobrepone jamás, con Bildu, jamás, nunca, con Podemos, nunca. Bueno, pues ahí está. Bien, alguien que así, pero que sí que hay que reconocerle una grandísima habilidad. ¿Desde hace cuánto tiempo que no hablamos del problema territorial de Cataluña? Y eso no trasciende a Europa. Y eso nos viene bien, ¿eh? Y ahora es que eso, el siguiente te iba a decir ese. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de ello? Que el no trascender problemas territoriales, problemas de ese calado a Europa, sí que nos puede beneficiar a los ciudadanos, y ese sería el beneficio que yo vería, para que de verdad nos lleguen los fondos europeos y que se utilicen. Porque una cosa es que nos los den, y otra cosa es que luego se utilicen y no haya que devolverlos. A este gobierno, se puede decir así, le ha venido bien la pandemia. Pues la pandemia ha tapado muchas de las vergüenzas que podía tener este gobierno. Con lo cual, cuando pase todo y empiecen a llegar los fondos, es cuando realmente vamos a ver si es un gobierno eficaz, si es un gobierno realmente estable, porque viendo al señor Garzón, al señor Castells, a la señora Belarra, a la señora Montal, gestionando fondos europeos en la cantidad ingente que va a llegar, a lo mejor meten al PSOE en un problema. Fíjense, se están debatiendo, bueno, en el Congreso ya han pasado los presupuestos, la propuesta de presupuestos generales del Estado, pasa ahora al Senado, se está produciendo ese debate. Hemos ido a consultar, hemos pedido su opinión a gente de la región de Murcia, murcianos que están allí en el Congreso o en el Senado, interviniendo, los conocen muy de cerca, interviniendo con puntos de vista muy distintos. Nos ha atendido, vamos a escuchar en primer lugar a Marisol Sánchez, es diputada por Murcia del Partido Socialista. Opina lo siguiente. El presupuesto general del Estado para la región de Murcia es una inversión histórica, es la más alta que nunca ningún otro gobierno ha podido hacer en nuestra región en más de 10 años, ¿no? La respuesta es evidente, ¿no? Gracias a los fondos europeos que el presidente de España, Pedro Sánchez, ha conseguido en Europa y que se van a vehiculizar a través de estos presupuestos generales del Estado en la región. Estos presupuestos duplican, en términos exactos, el último presupuesto del Partido Popular en la región de Murcia. En la inversión del Gobierno de España de Pedro Sánchez en la región de Murcia son 723 millones de euros y el último presupuesto del Partido Popular en la región de Murcia 354 millones de euros. Estos son datos, son números objetivos, contrastables y públicos, y frente a las mentiras que van lanzando el Partido Popular de que el Gobierno de España castiga a la región de Murcia, pues los datos objetivos y contrastables que demuestran que el Gobierno de España de Pedro Sánchez invierte en la región de Murcia el doble
que lo hacía el Partido Popular en la región. Yo creo que aquí lo que nos debemos dejar aconsejar es por los organismos oficiales y concretamente todos los organismos oficiales, incluido el Banco Europeo, coinciden en que la inflación es una situación ahora mismo coyuntural que no va a afectar al crecimiento de España, que no va a afectar al crecimiento de la economía española, ¿no? Es lo que prevén todos los organismos oficiales, incluido el Banco Europeo, dice que España está creciendo por encima de la media europea y en base a los datos que ellos nos aportan son los datos que podemos transmitir. Dos aspectos importantes, inversiones para la región de Murcia y previsiones de cumplimiento o no de los parámetros económicos. Ese es el discurso del Partido Socialista y lo anticipa perfectamente la diputada del PSOE porque el planteamiento del Partido Popular es justo lo contrario y ella misma lo ha insinuado. Isabel Borrego. Los presupuestos castigan de nuevo a la región de Murcia, no recogiendo la necesidad de las infraestructuras que necesita la región. No tenemos cercanías, no tenemos tren de alta velocidad, no tenemos tercer carril de la A7 y esos solo son unos ejemplos. También se castiga en materia de justicia y, por supuesto, el Mar Menor. ¿Dónde está la inversión que dijeron que había en el 2021? No la han ejecutado y en 2022 dicen que van a ejecutar. Espero que sea así, porque los presupuestos no lo recogen. Han rechazado todas las enmiendas que el Partido Popular ha propuesto. Más de 311 millones en inversiones en la región de Murcia que han sido vetados o no votados por el Gobierno socialista y sus socios de gobierno. Son los presupuestos, como les decía, que castigan a la región no solo por lo que no recogen, sino por lo que no ejecutan. La inflación está lastrando la recuperación económica, pero sobre todo está lastrando la recuperación económica de todos los ciudadanos, de las economías familiares. La inflación no es más que un impuesto a las economías, a las familias de rentas medias y bajas. Es un impuesto a todos los ciudadanos. Y el gobierno de Sánchez, en vez de trabajar por bajar la inflación, en vez de trabajar por reducir la inflación, no hace más que lo contrario, en un presupuesto, trabajar para aprobar un presupuesto con mayor gasto y además un mayor gasto que no es un mayor gasto inversor. Por eso le pedimos al gobierno de Sánchez que trabaje para bajar la inflación. Hemos hablado en varios momentos aquí en esta mesa sobre esos apoyos externos, ¿no?, de esas comunidades autónomas, pedir a cambio de que dos políticos que están también en Madrid, en la capital, de Ciudadanos, Miguel Sánchez, y de Vox, José Manuel Marín, han puesto precisamente, cuando le hemos pedido la valoración, se han centrado en eso, en la diferencia de trato a esas comunidades que se necesita el voto de esos partidos que las representan respecto de otras. Y nos parece muy poco progresista, seguir siendo débiles con los fuertes, como por ejemplo pueden ser los nacionalistas, y fuertes e implacables con los débiles, como pueden ser los murcianos, los extremeños o los castellano-manchegos. Bueno, como he dicho antes, quiebran por completo el principio de igualdad y de solidaridad entre españoles. Y bueno, a nosotros, por ejemplo, pues nos han vetado muchas enmiendas que venían a paliar el problema del ecocidio del Mar Menor, enmiendas que venían a solucionar el grave problema de la isla ferroviaria en la que se está convirtiendo la región de Murcia. Y bueno, en definitiva, pues lo que viene a demostrar estos presupuestos es que hay pues una España multinivel, donde nosotros los murcianos somos de un segundo nivel, y por ejemplo, pues los del PNV, los de Bildu o los de Esquerra, pues están en el primer nivel. En definitiva, estos presupuestos nacen muertos, porque realmente nacen con un balance de cuentas que no se ajusta a la realidad, que es mentira, son unos presupuestos absolutamente fraudulentos, porque parten de una previsión de ingresos totalmente inflada, totalmente irreal. Ya lo ha dicho, no lo digo yo, ya lo ha dicho FUNCAS, el FMI, la Comisión Europea o incluso el BBVA, pues que nos dicen que íbamos a crecer muy por debajo de las previsiones tan optimistas que tiene el gobierno, que lo que se ha dedicado claramente, y esto no estoy descubriendo nada, pues se ha dedicado a inflar los ingresos pues para poder ajustar su balanza de gastos.
En los presupuestos del próximo año vemos que como consecuencia de los chantajes a los que se encuentra sometido el gobierno de Pinocho Sánchez por sus socios independentistas y filoterroristas, vemos cómo se benefician unas comunidades en detrimento de otras, como es el caso de la región de Murcia. La región de Murcia tiene unas graves carencias, sobre todo en infraestructura. El tema del AVE, es decir, de cercanía como resultado de las obras del AVE, y no hablemos del tema del Mar Menor, que al final se convertirá en el Mar Muerto por la desidia de los distintos gobiernos en solucionar su grave problema. En definitiva, la comunidad autónoma de la región de Murcia deberá afrontar el próximo año 2022, que es clave en el proceso de recuperación de la crisis generada por la pandemia COVID-19, con menos recursos económicos que en el actual ejercicio. El Banco Central Europeo, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, así como los departamentos de estudio y análisis de distintos bancos españoles, han puesto en duda los presupuestos generales del Estado del 2022 por ser unos presupuestos irreales e ilusorios. Estos organismos dan una media de crecimiento para el año 2021 del 4,8% y del 5,7% para el 2022. Un crecimiento, unas cifras de crecimiento que se encuentran muy alejadas de los datos que el gobierno ha enviado a Bruselas. Estos datos ponen en duda la recuperación económica que este gobierno no se cansa de pronosticar, insistiendo en que la recuperación es fuerte. Vamos a hablar de esas comunidades autónomas, Francisco Javier. En Cataluña, en concreto, ¿habrá estabilidad en las próximas fechas? Porque, recordemos una cosa, había una fortaleza, digamos, independentista, pero de partidos políticos que ideológicamente estaban muy distintos, de derecha y de la izquierda. Y eso se ha puesto de manifiesto hace unos días, si se rompe o no se rompe. ¿Habrá continuidad ahí o hay riesgo de que se pueda romper ese bloque? Yo creo que no hay riesgo por lo que apuntábamos antes, porque como sí suma Partido Socialista con Esquerra Republicana, suma Junts, que es quien está ahora, digamos, más apartado de la realidad, no le conviene hacer ninguna tontería y perder el gobierno, porque sabe que si lo pierde probablemente Junts, que es el heredero de la antigua Convergencia, tendería a desaparecer y convertirse Esquerra Republicana en el partido mayoritario en Cataluña, pero mayoritario de una forma como no se habría conocido hasta ahora. Me voy de Cataluña a Andalucía. Y en Andalucía, hacía referencia a Pablo Olesa, habrá estabilidad de gobierno, allí también es cuestión de fondo político o es más de presencia, de apariencia. ¿Habrá adelanto electoral o no? En Andalucía va a haber un adelanto electoral, digan lo que digan. Probablemente no sea a principio de primavera, sino a principio de verano, porque van a intentar aguantar un poco más, sobre todo porque aquí, vamos a ver, ha habido una cuestión y un cálculo electoral por parte del socio parlamentario del gobierno, que era Vox, que se ha negado desde el minuto uno a ni siquiera negociar los presupuestos, basándose en unas encuestas que supuestamente les dan un crecimiento. Pero claro, Vox ahí también se tira un tiro en el pie, porque el PSOE tiene un candidato desconocido, era alcalde de Sevilla, pero en el resto de Andalucía, tú le preguntas a un señor de Almería y le preguntas quién es Juan Espada, pues Juan Espada, pues yo qué sé, será el de Bastos, pero no lo conocen. Es decir, que al final ahí lo único que se puede hacer, yo creo que para el mes de junio probablemente sí haya unas elecciones en las cuales el Partido Popular sí va a ganar las elecciones, porque ha supuesto un cambio y vencer la resistencia al cambio en Andalucía. Lo que pasa es que habrá que ver qué papel juega Ciudadanos, si tiende a desaparecer o no, con lo cual dejará de ser un socio estratégico, y ver si los votos de PP y Vox son suficientes para alcanzar o para hacer al menos que no haya una posibilidad de un gobierno de izquierdas. De Cataluña me he ido a Andalucía y me subo a Madrid. El liderazgo de Ayuso... Madrid ahora mismo yo creo que va a ser una balsa de aceite influida por la política nacional. El gobierno de Ayuso es un gobierno que está consolidado, no va a tener problemas. A diferencia de lo que hemos visto en Andalucía, en Madrid ayer se aprobaron los presupuestos por Vox. Es decir, Vox no tiene dónde rascar ya electoralmente hasta dentro de prácticamente 4 años. Pues ahora mismo el gobierno de Ayuso no va a tener ningún problema, salvo los problemas internos
que esos son problemas de partido, no son problemas de gobierno. Andalucía, Cataluña, Madrid, ¿con qué te quedas? No, con cualquiera de ellos y con ninguno. No, empezando haciendo ese matices a lo que ha dicho Javier. En el caso de Andalucía, el asunto de no haber aprobado los presupuestos es el hándicap que tienen y que sí que coincide un poco con la teoría que tenía Teodoro García Egea, ¿no? Que la de adelantar las elecciones porque le vendría bien para la estrategia del partido global, no con la perspectiva en Andalucía, porque yo creo que sí, que la estabilidad que se había conseguido en Andalucía era lo que estaba dando ese rédito electoral en las encuestas, porque las encuestas sí que eran favorables al Partido Popular, pero bueno, puede haber ahí unos altibajos. Por ejemplo, se decía, si se va la desaparición de Ciudadanos, las últimas encuestas, las de esta semana, daban desaparición total, ni uno, ni dos, ni nada. ¿Sabes qué pasa? Que frente a esos cálculos a nivel nacional, al Partido Popular le ha costado 40 años lograr un cambio político en Andalucía. Yo recuerdo esta noche, 3 años, la cara de mi padre al ver el cambio en Andalucía. Entonces, Juanma Moreno no quiere adelantar elecciones porque quiere consolidar eso. Es que el esfuerzo que ha habido que hacer desde el centro derecha, más allá de la victoria electoral de Javier Arenas en 2008, efectivamente, con 50 diputados, pero no logró gobernar, es que el Partido de Andalucía ha querido consolidar, el Partido Popular de Andalucía ha querido consolidar y no ver lo que puede pasar a nivel nacional. Es que Andalucía es el granero de votos del PSOE. Si el Partido Popular se consolida en Andalucía, y eso muchas veces desde arriba, desde Madrid, parece que no se dan cuenta de que es que necesitan afianzar, porque el Partido Popular no ganó las elecciones, solo tuvo 26 diputados, y es necesario afianzarlo, y para afianzarlo habría sido necesario que la legislatura fuera un poquito más larga, porque todavía hay muchas estructuras que romper en Andalucía. Javier Ayuso, Madrid. No, pero por cerrar un momento, eso es que hay una alternativa ahí que se decía de gobierno, que sería el Partido Popular con Vox, por eso Vox en Andalucía está presionando, pero claro, dices, tienes que poner a alguien que sea candidato de Vox, y parece ser que la más a propósito es Macarena Olona. ¿Qué es lo que pasa con Macarena Olona? Pues que resulta que igual puede activar a la izquierda, es decir, activar al Partido Socialista, aquellos que por la moderación actual, del gobierno actual, pues dices, pues deja, si va bien la cosa, soy socialista, pero no voy a ir ni a votar, porque sigo desencantado con los socialistas, que hubo un voto de castigo importante en las elecciones anteriores. Pero si resulta que de repente va Macarena Olona, que dices que es la visión clara y evidente de la parte más fuerte de Vox en Andalucía, pues sería algo que movilizador. Es decir, la incertidumbre estaría ahí. A las elecciones sabes cómo entras, pero nunca sabes cómo salen, ¿no? Mójate, Madrid, Ayuso. No, si es que lo de Ayuso está clarísimo. Eso, hasta Vox no están haciendo nada por presentarle batalla, porque eso, aprobado los presupuestos antes de ayer, pues resulta además con una tranquilidad absoluta. Es decir, no ha pedido nada Vox como contrapartida a ese apoyo, más allá de la anécdota de gastarse creo que 50.000 euros en el presupuesto para hacer una auditoría a los centros que recogen a los que ellos llaman menas y que yo llamo a los menores no acompañados, ¿no? Entonces dices, bueno, pues hay estabilidad absoluta. Otra cosa es que repercuta clarísimamente en lo que es la estabilidad del propio Partido Popular. El desgaste de imagen que está teniendo el Partido Popular a nivel nacional con ese enfrentamiento entre la lideresa de Madrid y el líder natural y elegido del Partido Popular, pues resulta que dices, no sabemos hasta dónde puede llevar ese desgaste. Creo que la clave en cuanto a Andalucía la ha dado Francisco Javier, y es decir, el señor Moreno Bonilla, 40 años esperando el Partido Popular tocar poder en Andalucía. De hecho, Feijóo en su momento, el presidente de Galicia, decía la reforma en España, es decir, la transición en España, la llegada de la democracia, no estará conclusa hasta que en Andalucía gobierne un partido que no sea el PSOE, porque había habido cambio de gobierno en todos sitios, menos en ese territorio tan importante. Entonces, Moreno Bonilla, ¿cuál es su posición? Estoy gobernando, está gobernando mi partido, la economía va bien. Han adoptado una postura tecnocrática respecto al gobierno, es decir, han liberalizado la economía, han aligerado los trámites administrativos, Andalucía está explotando, está creciendo, él está en las elecciones ganando, pero no es tonto y dice, ¿qué tengo yo que ganar al adelantar unas elecciones? Me puede pasar dos cosas. Una, como acabo de decir Javier, que uno sabe cómo entra en unas elecciones y no cómo sale,
Y en segundo lugar, él está cómodo gobernando con Ciudadanos. Él tiene un perfil moderado, él presenta un perfil moderado ideológicamente en Andalucía y con Ciudadanos puede mantener ese perfil cómodamente. Pero como Ciudadanos está derrumbado además en las elecciones, de haber elecciones posiblemente pierda la muletilla de Ciudadanos. ¿Y quién sería el sustituto? Vox, con el que va a estar muy incómodo gobernando. Madrid. Con lo cual no quiere. Madrid, pues evidentemente ahí lo que asistimos no es una cuestión de gobierno porque ha habido elecciones, ha ganado por mayoría absoluta Ayuso, sino es verdad que asistimos a una lucha interna fratricida en un juego de suma cero en el que solo puede haber un ganador y un perdedor y no puede haber tablas. ¿Por qué? Porque ambos, es decir, Ayuso y Casado o Ayuso, Casado y Teodoro, se han posicionado de una manera muy nítida respecto a lo que quieren. Unos quieren un adelanto de las primarias del partido y ella quiere ser presidenta del partido. Se lo ha dicho y eso es irrenunciable para ella. Poder ser como otros presidentes, por ejemplo el de Murcia, presidente de la comunidad autónoma, presidente del partido. Y los otros, es decir, Génova, le ha vetado esa opción, le ha vetado. Entonces, una tercera vía es que ella ha perdido. Si ella es presidenta del PP madrileño, ella ha ganado y Casado y Teodoro han perdido. Ahora, yo no entiendo, en esta disputa interna, no entiendo qué gana realmente Casado, porque a Casado lo que más le importa, evidentemente, es ser presidente del gobierno. Es verdad que a ella sí que le puede importar, sí que le puede interesar ahora mismo desgastar a Casado si ella aspira no solo a ser presidenta de Madrid, sino a ser la primera señora, su primera mujer presidenta de España. Porque si, evidentemente, Casado fuese presidente de España en 2023, a ella se le alarga. Pero si Casado no fructifica como líder nacional, como presidente del gobierno de España en 2023, ella es la natural sucesora. Con lo cual, ella tiene algo que ganar en la disputa, mucho más, y Casado mucho más que perder que ganar. Pero bueno, está claro que Teodoro García, el estratega del partido, ha visto que el poder de esta señora, yo ya hablé aquí del efecto David, es como en la Biblia David y Saúl, ella ha sido creada por Casado, podríamos hablar del efecto Pigmalión, que ella resulta que intenta destruir a su creador, políticamente hablando, es decir, a Casado, pero también puede ser que sea el efecto David en cuanto que el rey Saúl, una vez que nombró a David y David creció, hablo del rey David de la Biblia, creció y el pueblo empezó a reconocerle una autoridad, una autoritas y un liderazgo mayor que el propio rey, el rey se lo quiso cargar. Entonces aquí vemos como ese efecto fratricida de destruir lo que he creado. Y me tienes que dejar hablar de Cataluña. ¿Por qué? Porque en Cataluña, afortunadamente, empiezo a percibir que lo que fue al principio, o alguien lo definió, el secesionismo, como una religión, con sus mártires, con su escatología y con sus procesiones y comuniones de masas, creo que ha entrado en fase degenerativa y va más camino, más que ser una religión, espero que se me permita la metáfora, está convirtiéndose en una secta, en un culto. Y esta fractura que ha habido en la aprobación de las cuentas públicas, de los presupuestos generales de Cataluña, en el que Just y IRC han ido por caminos distintos y han salvado los presupuestos el Partido Socialista, nos habla de que bueno, hay una opción para este país, me refiero a España, de que ese foco de tensión tan amargo, tan duro, tan a veces incomprensible para nosotros los españoles, vaya menguando en el tiempo. Vamos a terminar con la región de Murcia, nada más y nada menos, porque aquí empezó todo. Todo lo de la moción de censura y el botón de Madrid, el botón nuclear de Madrid, las reacciones, el que ahora se retire, bueno, que haya hoy mismo, que en la Asamblea Regional lo de la recuperación desde Madrid del estatuto, que bueno, eso ha enfrentado durísimamente a gobierno más sólido que nunca, por cierto, quién lo iba a decir, y oposición, todo empezó ahí, y curiosamente el hombre que ganó las elecciones, porque casi igual nos olvidamos, fue Diego Conesa del Partido Socialista, fue el que ganó las elecciones, luego se equivocó seguramente en cómo explicarlo, pero siempre es legítimo que intentara gobernar en el transcurso de la legislatura, aunque el momento, la oportunidad o la explicación igual fue el problema, y ha terminado marchándose, dejando su escaño. En la comparecencia que ha hecho ante los medios de comunicación le hemos preguntado dos cosas. Aparte de criticar, lógicamente, a la estrategia del Partido Popular, de los tránsfugas, de Teodoro y demás, si hace autocrítica, y luego también qué papel le vislumbra a José Vélez, que este fin de semana va a ser nombrado secretario general del Partido Socialista, delegado del Gobierno,
además con un congreso en el que va a asistir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Diego Conesa. Durante 4 años, tomando decenas y decenas de decisiones todos los días, gestionando una organización con más de 5.400 personas, seguro que ha habido errores, muchos errores, porque cuando se toman decisiones se toman errores. Para mí lo más importante es demostrar que la política es importante, que hay que ser honesto y hay que ser coherente en la toma de decisiones, y que los liderazgos se consiguen a base de aunar esfuerzos y sobre todo de tener una organización seria. El Partido Socialista fue el ganador de las elecciones autonómicas hace 2 años, ganó en 29 de los 45 municipios, ganó las elecciones europeas, ganó las primeras elecciones generales del 2019, es el principal partido político en la región de Murcia en representación, en alcaldes, en concejales, en diputados en la asamblea regional, y bueno, es una satisfacción pues el haber podido gestionar durante todo este tiempo eso. Errores siempre se tienen cuando se toman decisiones, mucho más durante un plazo de 4 años y bueno, pues ahí está. Bueno, José Vélez ha ganado unas primarias con casi el 82% de apoyo. En mi caso fue con apenas el 52%, con 30 puntos menos. Eso es un aval grandísimo con el que arranca Pepe Vélez como secretario general a la hora también de afrontar el Congreso y la configuración de la Ejecutiva Regional. Tiene el aval que no tiene ningún responsable político en la región de Murcia. El apoyo importantísimo, claro, democrático y transparente de la militancia de la región de Murcia. Ni puesto a dedo, ni con primarias desvirtuadas o desvirtuadas o manipuladas digitalmente. Nos quedan 1000 cosas encima de la mesa, y este tema lo tenemos que hablar la semana que viene, estamos fuera de tiempo, pero un apunte sobre la región de Murcia, Javier, sobre el Gobierno, esa estabilidad de la Ejecutiva y del Legislativo, decía antes Javier, o del proceso del Partido Socialista con Diego Conesa. Volvemos a la palabra inicial, fontanería. Todo lo que ocurrió en Murcia fueron problemas de fontanería, fontaneros que no entendieron dónde se conectaba el agua caliente con el agua fría, han acabado con la carrera política, al menos regional, de Diego Conesa, que era probablemente un muy buen candidato. A lo mejor los plazos fueron demasiado rápidos para llegar a ese liderazgo, pero yo creo que toda una mala fontanería venida desde Madrid, tanto en el Partido Socialista como en Ciudadanos, han dado con un Partido Popular que ahora mismo pues se puede decir que tiene una mayoría comodísima y absolutísima en la Asamblea Regional, y prueba lo que estamos viendo, a lo que hemos asistido esta tarde, de la retirada del estatuto en el Congreso de los Diputados, con lo cual yo creo que ahora al Partido Socialista le queda una travesía por el desierto, porque Pepe Vélez habrá sido apoyado por el 82% de los militantes, del 40 y tanto % de los militantes que votaron, es decir, los otros no, sin tener una ciudad como Cartagena, un Partido Socialista que dentro de año y medio habrá unas elecciones locales y el Partido Socialista en Cartagena prácticamente no existe, descabezado prácticamente en otras ciudades como Molina, después también del caso Vacunas de la anterior alcaldesa. Es decir, el Partido Socialista que se encuentra, que hereda de la región de Murcia, que hereda Pepe Vélez, no es el que tenía Diego Conesa, ni la figura de Pepe Vélez es la de Diego Conesa, ni mucho menos políticamente hablando. Javier, ¿cómo lo ves? Para la región de Murcia es muy importante tener un partido socialista que sea potente, que tenga opciones de gobierno, como las ha tenido siempre. En el caso de Diego Conesa, yo creo que ha abandonado a su electorado. Yo creo que de la política de casa hay que venir llorado, y entonces no puedes dejar, cuando tú has ganado las elecciones, como tú recordabas, no puedes dejar a tu electorado tirado. Y luego ha sido un mal estratega, ¿no? Primero, en la primera parte de la legislatura, porque no ha conseguido demostrar que él había ganado las elecciones, pero que estaba en la oposición y que hacía una oposición leal pero contundente.
pasó desapercibido, ninguna iniciativa que podamos recordar, que podamos decir, pues mira, en tal momento, no, nada de eso. Y luego en la segunda parte, con la intento de moción de censura, pues un fatal estratega, porque eso de decir, no, si yo pensaba que lo tenía controlado, no, esas cosas, pues como vimos que en el propio Ayuntamiento de Murcia, para bien o para mal, pero que se tienen controladas desde el primer momento, y está claro que no, más aún, metiendo en un lío tremendo por derivada al gobierno de España, porque fíjate tú la que se montó con el aleteo de Murcia, pues resulta que cambiaron, por ejemplo, el gobierno en Madrid y de una manera sólida, dando alas a quien hoy gobierna Madrid, ¿no? Isabel Ayuso, pues fíjate tú, esto es lo que le puso en esto. Y por rematar, Pepe Vélez, es que hacía ese matiz yo desde la sombra, es decir, no, vamos a ver, Pepe Vélez ha ganado esas primarias, pero con una mínima participación, de la afiliación, Entonces, que el 82%, sí, pero que la mayor parte de la militancia no ha votado, no le ha votado. Mucho trabajo seguro por delante en el Partido Socialista, ¿no? Creo que fue hace 2 semanas que el Colegio de Periodistas de la región de Murcia le entregó a Laucano un laurel y hubo un acto en el Teatro Romea. Y vi entrar a Diego Conesa, y obviamente lo reconocí porque Diego Conesa fue alcalde de mi pueblo. ¿Y qué hay que decir? Resulta que quizá liberado del peso del poder y quizá por otras razones, lo vi en un estado físico estupendo. Había perdido peso, como se ve, estaba más tranquilo, más relajado, menos estamínico. Lo vi muy bien físicamente y mentalmente. Eso me alegró por cuanto como alcalde de Alhama, que es como mides mejor a un político en la cercanía, solucionando el problema de la basura, de la valla que se ha caído, del árbol que en el día de la tormenta ha matado al gato. Fue un hombre muy cercano para los alameños, fue muy buen alcalde y de hecho se fue con una mayoría absoluta que heredó, digamos, su delfín, en este caso Mariola Guevara, que sigue siendo la alcaldesa de Alhama. Con lo cual él dejó un muy buen sabor de boca y llegó además con mucha astucia y con el apoyo, por cierto, de un antiguo estudiante mío, ganó las calles y entonces ganó la alcaldía. Pero es verdad que su trayectoria fue meteórica y muy pronto se convirtió en el secretario general del Partido Socialista y no solo eso, va y ganó las elecciones en la región de Murcia, que no lo había hecho el Partido Socialista, creo que desde el año 90 y algo, 95 tal vez, ¿no? El 95, fue cuando ya lo perdió. Efectivamente, ahí fue cuando perdió. Sí, ya entró a la cárcel y fueron 20 años aplastados. Y después, con lo cual, lo que vengo a decir es que lo vi como preparándose para una nueva etapa en su vida, supongo que en la vida política, supongo que en un cargo en el gobierno. Él ha dicho que tiene ofertas del sector privado. Es un señor que también hay que resaltarlo, no es un político profesional, ha sido 17 años el gestor de una pyme y por lo tanto sabe lo que es ganarse, digamos, las habichuelas fuera de la política, eso le honra mucho. Y respecto a Vélez, ¿qué hay que decir? Tiene muy buena reputación, yo creo, no solo dentro del partido, sino dentro también de la región como un político sincero, un político honrado, tiene fama de eso, yo no sé, como alcalde también de Calasparra. De Calasparra, como un político sincero, como un político también realmente abierto a su militancia y abierto, digamos, un político sin estigmatizar a nadie, un político abierto a hablar con todos los sectores sociales, etcétera. Y en ese sentido, no sé lo difícil que lo tenga o no para alcanzar su objetivo de ser presidente de la comunidad autónoma, pero desde luego apoyo desde Madrid no le va a faltar, en forma sea de millones en los presupuestos generales, porque yo creo que para el Partido Socialista, hablo a nivel nacional, empieza a ser clave y precisamente por el fracaso de la moción de censura empieza a ser crítico y hasta estratégico dar un vuelco en esta región. Bueno, un apunte, lo haremos la semana que viene, estamos fuera de tiempo. El que vaya a ser secretario general del Partido Socialista no significa que vaya a ser candidato a las elecciones. Lo analizaremos la próxima semana. Sí, veo ojitos por aquí de todo tipo. Bueno, lo analizaremos porque además incluso igual se percibe en el Congreso y algo podremos contar. Miren ustedes, empezaba yo este programa hablando de que mañana es el Día Internacional de la Discapacidad. Y yo creo que es bueno que terminemos también recordándolo, porque en efecto estas personas, niños, adolescentes, personas mayores, ya de edad avanzada, y con independencia de la discapacidad que tengan, tienen enormes capacidades y se merecen pues todos esos atributos, reconocimientos, apoyos, integración a los que hacía referencia. Cuando vean ustedes cualquier asociación, cualquier entidad, cualquier colectivo que trabaja con ellos, pues acérquense, mírenlo, reconozcan, vean qué hacen, a qué se dedican y vean esas posibilidades, porque es admirable, todos y cada una, cualquier asociación, entidad,
pública, privada, ONG que trabaje con ellos, se lo merece por Murcia, por Cartagena, por lo que a nivel nacional da exactamente igual. Yo personalmente tengo la experiencia de ver aquí en la institución a la que pertenecemos, en la Universidad Católica, el que hay un proyecto Campacitas que hoy jueves y mañana viernes hay un montón de actividades, talleres, de baloncesto en silla de ruedas, venta de cosas que están haciendo, mesas redondas donde han venido profesionales y afectados y han estado hablando. Fíjense ustedes, esos protagonistas son en general, que precisan, reclaman esa integración, y de ese proyecto de Educampacita de 2 años promovidos por esta casa, son estos, escúchenlo, a ellos dos. El Laucan, bueno, básicamente a mí me ha reforzado mucho, porque sí que es cierto que a la hora de llegar pues ya tenía algún conocimiento hecho, pero sí que es cierto que al conocer el programa pude ver incluso a otras personas que realmente para mí, yo creo que ellos son realmente el ejemplo, mucho más que yo, porque luego a la hora de la verdad son ellos los que te enseñan a ti. Si no fuera por lo que ellos enseñan, realmente mi experiencia no sería nada. Creo que tenemos que avanzar mucho de manera individual. Creo que debemos no solamente saber que las personas con discapacidad son capaces, sino que además tenemos el compromiso de creernos realmente que nuestros hijos, nuestros compañeros, son capaces de hacer cualquier cosa. Nunca pensé que estaba en una universidad porque no había programa para nosotros, para los discapacitados. Y entonces pues allí fue como, mi primera vez en la universidad, qué guay. Entonces pues fue muy emotivo, porque yo tenía muchas ganas de estudiar, de seguir estudiando, nunca he dejado de estudiar, de hecho estoy también preparando oposiciones. Ahora estoy en el colegio San Vicente de Paúl y estoy, más contentísima que nada. Yo llevo ya 5 años, 5 añazos, que ya se dice mucho, y bueno, pues estoy allí, estoy como de conserje. Conserje, en el San Vicente de Paúl, colegio de la Fundación Alma Mater. Coincido con todas las personas, todos estos chicos extraordinarios de Capacitas. Paso mucho por el pabellón donde ellos se forman. ¿Y qué quiere decir? Convivimos en ese pabellón, obviamente, estudiantes que estudian cualquier tipo de carrera, y están ellos. Son nuestro ejemplo. ¿Por qué? Por su alegría, por su devoción y por las ganas que tienen que aprender, como acaba de señalar esta chica. Otra cosa que hay que decir que es muy significativa. Este programa al principio empezó con un apoyo externo de una institución determinada, pero al final el presidente de la UCAM es el que decidió sostener este programa, apoyar a estas personas y emplear a estas personas. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que se forman muchos de estos chicos cada año en la institución, pero muchos de ellos recalan en la propia institución. Y como tú sabes, Antonio, y yo sé, y hablábamos antes de entrar aquí, es lo más normal del mundo en la UCAM ir a fotocopiadora, ir a cafetería, ir al parking de la universidad y encontrarse con estas personas extraordinarias desarrollando una labor profesional brillantemente ejecutada, ejemplarmente hecha, porque cuando hacen lo que saben hacer, haciendo lo que saben hacer, nadie los hace mejor que ellos. Ninguna persona pretendidamente normal trabaja mejor que ellos cuando ellos se ponen a hacer algo que ellos pueden acometer. Y en ese sentido, pues es un ejemplo para todos nosotros. Bien, y la labor y el compromiso de todos, de las asociaciones, de los poderes públicos, que deben facilitar el que se incorporen y que tengan su actividad con normalidad, de las empresas que los acogen y le den empleo, de los propios empleados, de toda la sociedad, de todas las entidades que tenemos en la sociedad civil. Gracias a Francisco Javier, Javier Adán, Pablo. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante, después de un puente, más o menos cada uno se tomará como pueda. Largo. Buenas noches.